Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, saludándolos y presentándoles a Ángela María Robledo. Ángela María Robledo es la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro a la presidencia de la República. Y ella es académica, es psicóloga, es política. Durante cerca de 10 años estuvo vinculada al partido Alianza Verde y en los últimos meses pues dio un salto y ahora hace parte del movimiento progresista que lidera Gustavo Petro, y por eso le hemos pedido que acepte esta entrevista para contarnos a ustedes y a nosotros un poco de las intimidades de esta historia. Ángela María, ¿usted venía cocinando la fórmula vicepresidencial meses antes? No, José Alberto, un gusto estar aquí en esa hermosa tierra. Ayer recordábamos en una asamblea ciudadana que tuvimos con muchos hombres y mujeres cercanos a la propuesta de Colombia Humana. Recordaba que este ha sido un lugar donde vine por muchos años también, cuando era directora social de la Fundación Restrepo Argo, y ahí tuve la oportunidad de conocerte y de conocer la tarea que ustedes hacen. Pues la verdad es que no, esto no se cocinó ni en 2 ni en 3 aguas, como dicen coloquialmente en mi tierra. Yo no me presenté de nuevo al Congreso de la República. Pensaba que 8 años eran suficientes. Frente al Verde, pues como suele ocurrir en los partidos, hay diferencias, hay deliberación, de eso se trata también la deliberación política, pero pues no tengo sino agradecimiento. Yo llegué al Verde con Antanas Mockus. Hoy Antanas Mockus es uno de los senadores más votados en Colombia, y la primera llamada que recibí cuando acepté en horas ser la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro fue de Antanas Mockus. Antanas me dijo: Ángela María, estoy muy feliz de que estés haciendo la tarea que vas a hacer. Yo te conozco y sé que esa voz que tienes de mujer demócrata, de mujer feminista, de mujer defensora de la vida, de los recursos públicos, defensora de las luchas de tantos y tantas personas en este país que aspiran a vivir en dignidad, me dijo: yo creo que lo vas a hacer muy bien. Entonces fue una llamada muy linda que agradecí, y aquí estoy en este ejercicio. Usted con esa respuesta nos está dando ya una noticia, y es que no ha habido ruptura entre Antanas Mockus y Ángela María Robledo, porque en algún momento se pensó, como usted era conocida como la del ala mockusiana en el Partido Verde, todo el mundo se pregunta: ¿pero qué pasó? ¿Cómo es que Ángela María se le va a Mockus cuando él está apostando por esta coalición? No es ninguna ruptura. Nosotros hemos tenido distancias, diferencias, pero mi ADN es mockusiano. Pues vuelvo y digo, no construir sobre lo construido, que es un principio de gobernabilidad que para nosotros va a ser fundamental en Colombia Humana. O sea, las cosas buenas que se han hecho en el acumulado de ir consolidando esta democracia hay que mantenerlas en Colombia Humana. La vida es sagrada. Yo me recorrí este país como integrante de la Comisión de Paz, y es la vida, pero no solo la vida de los seres humanos, es la vida en todas sus expresiones, alrededor del agua, alrededor de las montañas, alrededor de lo que significa una propuesta al desarrollo que no atente contra la naturaleza, que hoy en día nos lo recuerdan en tantas constituciones del mundo, tiene derechos. Y el tema de recursos sagrados, Gustavo Petro fue el hombre que denunció, siendo congresista, el carrusel de su partido, del Centro Democrático en la época de Samuel Moreno, entonces del Polo Democrático. Entonces yo creo que lo único que hago es fortalecer estos principios, respeto al Verde, y precisamente por eso llevo 2 semanas buscando tomarnos un tinto, sí, para ir conformando una gran alianza. Ahora. Déjeme, yo estaba atrasito.
Pero entonces quiere decir que cuando se logró hacer esa coalición por Colombia entre el movimiento de Fajardo, el Polo y Alianza Verde, que usted todavía estaba en el partido Alianza Verde, ¿usted tragó entero? ¿Usted no estuvo de acuerdo con esa coalición? Bueno, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, José Alberto, y yo no trago entero para nada. Lo que pasa es que, digamos, yo estuve en la disposición de escuchar hacia dónde se movía la coalición, cuáles eran como sus premisas, incluso leí el programa. Como te digo, yo había pensado que 8 años era suficiente en el Congreso de la República. Yo llegué diciendo voy a aportarle a la paz y yo pienso que contribuí de manera muy significativa a que se concretara la negociación en La Habana y ahora también estoy en la paz completa, pero una vez se conformó, una vez se estructuró la parte programática y yo estaba un poco en otra tarea, sentí que le faltaba fuerza en temas de su compromiso decisivo con la paz, sentí que le faltaba fuerza en temas que en Colombia Humana son fundamentales, que es todo lo que tiene que ver con un desarrollo mucho más armónico, haciendo un pacto de buen vivir, como dirían los pueblos indígenas, con la naturaleza. Me parece que hacía falta una postura más clara frente a hacer realidad la reforma a la Constitución que establece que la salud es un derecho fundamental. Entonces lo encontraba, ¿cómo decirte? Lo encontraba un poco tibio. No me sentía identificada ideológicamente y entonces pues se conforma esta propuesta. Mi candidatura es algo que surge de redes, alguna alusión que hizo Gustavo Petro en la región Caribe, Ángela María, véngase para acá, usted está trabajando con las mujeres, con economía del cuidado, y las redes empezaron a mover eso. Yo digo que el día que se cuente esta historia va a ser muy interesante porque cómo se conformó esta tarea. Comenzó a escuchar a partir de esa alusión que hizo Gustavo Petro de su nombre y que comenzó a ver en redes y la gente que la llamaba, mirá, la posibilidad de ser fórmula vicepresidencial, ¿usted lo pensó seriamente en su intimidad, en su fuero interior? No, yo creo que, pues, ¿qué te digo? Se abre un escenario en algún momento. Pues hubo personas cercanas a la campaña que me dijeron, Ángela María, hay varios nombres, pero nosotros queremos que seas tú. Y, pues muchas gracias, yo estoy en otra tarea. La verdad es que 8 años de Congreso también te ponen en la perspectiva de que uno tiene que también aprender a escuchar. Pero yo dije, ni me ofrecen una precandidatura por redes, ni por los amigos cercanos a la campaña, pero pues tiene que ser Gustavo Petro, sí, nadie más. Gustavo Petro no la llamó, sino que anunció su candidatura. No, Gustavo Petro me llamó. Sí la llamó. Claro, Gustavo Petro. Pero horas antes. Eso fue a quemarropa, como se dice. Sí, lo que pasa es que las cosas en la vida son interesantes. Yo defendí mucho la tarea de Gustavo Petro cuando fue alcalde, Bogotá Humana, y la defendí por un asunto de solidaridad política, diría yo, y es que ustedes recuerdan que a finales del primer año viene un acoso de la Procuraduría y jurídico enorme frente a Gustavo, y yo salí muchas veces a las calles a decir, el alcalde no se va, porque había una apuesta en Colombia Humana por el tema de mínimo vital de agua, por extender la jornada escolar. No se llegó a jornada única, pero sí se extendió, por el tema que trabajamos aquí en Cali con la FESB, de atención primaria en salud. Había 3, 4, 5 cosas por la verticalidad de Gustavo Petro en defensa de lo público, y entonces yo había salido a la calle a defender, Gustavo no se va. El año pasado Iván Cepeda y Alirio Uribe me hicieron un bello reconocimiento en el Congreso por la tarea de paz, me iba, Gustavo Petro estuvo, pero yo no conozco a Gustavo Petro, digamos, yo empiezo a construir con él una relación, lo conozco más por sus obras, por lo que ha hecho, por sus apuestas, que por amistad, por sus peleas, que por amistad. Y él me llamó, no sé, yo me imagino que él me llamó pensando que yo le iba a decir que sí, pero yo le dije, no, aquí hay un debate familiar, yo estaba en otro escenario, deme 3 horas, y en esas 3 horas deliberé, hablé con mis hijos especialmente, y sentí que había que hacer la tarea. Bueno, y aquí además, me tienen. Además de hablar con sus hijos,
Yo supongo que por su trayectoria profesional, usted trabajó con la Fundación Restrepo Barco, muy ligada a la FES, muy ligada a organizaciones como la Fundación Corona, o sea, sí, muchas organizaciones sociales de élite, para decirlo de alguna manera. ¿No fue difícil ese cambio, esa trastocación de posición? Hombre, Ángela María era una persona progresista dentro del trabajo que hacía en lo social, pero yo me imagino que todos los colegas directores de esas organizaciones jamás se imaginaron que la Ángela María Robledo, que era progresista socialmente hablando en esas ONGs, iba a terminar siendo la progresista política en esta fórmula ahora. Pero han pasado cosas muy lindas. Yo he recibido cientos de mensajes, porque también pues, soy una mujer de academia. Quizá donde he pasado más tiempo en mi vida ya, en esta larga vida, es en la academia. Y he recibido mensajes muy bellos. Además hay una cosa muy interesante que me ha pasado con Gustavo Petro en términos de mi interacción, es que somos dos personas que nos gusta documentarnos académicamente en las propuestas. Gustavo es un lector voraz. Las dos veces que me he sentado con él a trabajar, pues primero empezamos hablando de Foucault y nos podemos quedar. Quizá también cuando yo volví a la universidad, José Alberto, hice mi maestría y pude como profundizar mucho más, me fui acercando a líneas políticas académicas mucho más críticas de la sociedad. Y bueno, tú me conociste con Ana Isabel Arenas, mi compañera aquí. El feminismo no solo es activismo, sino también es perspectiva crítica de la sociedad. Lo que yo siento cuando llego a esta propuesta es que quizá he llegado, a veces se demora uno un poquito más, al lugar donde me siento mucho más identificada con esa mirada crítica de lo que está pasando, con la indignación de tantos y tantas colombianas, pero al mismo tiempo con una salida democrática, que es lo que nos ha posibilitado este transitar de la guerra a la paz y este silenciamiento parcial de los fusiles. Bueno, ya nos contó él cómo fue que llegó aquí a estar hoy como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, pero ahora quiero que hablemos de por qué llegó acá, para qué llegó acá. Se supone que si usted acepta la fórmula vicepresidencial es porque quiere ganar, y con Gustavo Petro. Entonces imaginémonos que ustedes son presidente y vicepresidenta de Colombia. Díganos 3 proyectos con los que usted se va a jugar como psicóloga, como académica, como profesional, como política, como ciudadana colombiana para los próximos 4 años. Bueno, la primera tarea de la vicepresidencia es asumir de manera transitoria la presidencia, ¿cierto? Eso está consagrado en la Constitución. Y un segundo elemento es la tarea que se acuerde en consenso con la presidencia. En los últimos tiempos hemos tenido vicepresidentes muy activos, ¿cierto? Por ejemplo, pues Germán Vargas, que lo que hizo fue apoderarse del presupuesto, manejar una chequera enorme, y literalmente pavimentarla, pero con autopistas, ¿cierto? El general Naranjo está ahora pues, en el tema del posconflicto. Yo quisiera, en principio, 3 tareas. La primera es un acompañamiento a los procesos del posconflicto y un seguimiento muy cercano, sabiendo que el Ejecutivo va a estar allí en una tarea de coordinación de uno de los logros para mí del acuerdo normativo, que son los planes de desarrollo territorial, que van a entrar en relación con todo lo que se tiene que cumplir, los PEDETs, con todo lo que se tiene que cumplir también con estos territorios donde hay cultivos de coca que tienen que entrar en relación. Ese tema de la gestión territorial, dada la experiencia que tuvimos como ONGs, como fundaciones, como tarea, digamos, mucho más cercana de la colectividad, me parece fundamental, porque ahí va a haber un reto enorme de cómo producir la gobernabilidad en los territorios de la Colombia profunda. Ya no llegando solo con la bota militar, el ejército cumplió su tarea, la policía también, pero ahora hay que llevar jueces, maestros, servicios. El otro componente de Estado. El otro componente. Y gestionado en el territorio y de la mano de las comunidades. Eso lo quiero. El segundo punto es toda la tarea que tiene que ver con fortalecer la institucionalidad
para hacer realidad la deuda histórica que hay con las mujeres en Colombia. Entonces, garantizar, hay propuestas, hay políticas, hay tareas, hay ejercicios en las regiones. Cali ha sido un abanderado en esa línea, digamos, por el movimiento feminista que ha tenido Cali, pero fortalecer esa institucionalidad para hacer realidad la transversalidad de la perspectiva de género en el tema económico, en el tema tributario, en el tema productivo, en el tema de salud, en el tema de educación. Y un tercer punto es todo lo que tiene que ver con el seguimiento al punto 5 del Acuerdo de La Habana. La JEP pues va a tener su autonomía, por supuesto, la Comisión de la Verdad también, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que son los 3 componentes del sistema de verdad, justicia y reparación, pero yo quisiera, en esta tarea también que he tenido, y muy haciendo eco a ese maestro común que tuvimos con Antanas, es hacer todo un ejercicio de pedagogía para la paz, poder acompañarlo, poder fortalecerlo, porque este país necesita reconciliarse. Y esa es una tarea que digamos que nos compete a todos, pero a mí me encantaría hacerla como una tercera función. De esto he hablado con Gustavo Petro, y bueno, sí, tenemos aspiración de llegar al poder, de llegar a la presidencia, a la vicepresidencia, y esas serían fundamentalmente mis 3 tareas. Bueno, como ya nos contó los 3 propósitos que tiene usted de ser elegida vicepresidenta de Colombia, y es el sueño, pero a ver, ¿qué tan cerca están de ese sueño? Ya cuando se ponen a hacer cuentas, a calcular cómo está la dinámica electoral, ¿ustedes qué ven? Yo a usted le he visto muy insistente, bueno, todo el país le ha visto muy insistente, invitando a Claudia López e invitando a Clara López a tomarse un tinto para ver si 3 mujeres juntan a los otros hombres de las coaliciones y se logra llegar con una especie de propuesta de centro izquierda, progresista, que le haga contrapeso a las fórmulas de la derecha. ¿Eso en qué está? Porque hasta ahora yo veo que está como muy enredado. Sí. Pues a ver, la invitación al tinto nos la hicieron los jóvenes. Se llama un movimiento muy similar a lo que pasó Pasa a la Calle, que protegieron absolutamente el acuerdo. Aquí hubo movilizaciones impresionantes en tantos lugares de Colombia. Bueno, esos jóvenes nos dijeron, oigan, siéntense a tomar un tinto. Y lo hicimos la semana pasada. Claudia está terminando su tarea legislativa y no pudo acompañarnos. Sin embargo... Perdónenme, allí yo le meto un poquito de basa, pero ¿no las pudo acompañar o no las quiso acompañar? No, pues ella puso, como hoy en día nos comunicamos también a través de las redes, puso un trino diciendo que estaba en comisión primera y que ella quería ir al tinto. Había habido un poco de declaraciones diciendo que quizá no. 2 días anteriores habían reunido Sergio y Humberto de la Calle. La verdad, José Alberto, es que yo creo que hay que seguir insistiendo. Mira, quizá la alianza jurídicamente tiene dificultades, pues ya acabamos de ver la decisión que tomaron en el Partido Liberal, que creo que no es solo un asunto jurídico, sino también político, ¿no? Pero el diálogo está abierto. Nosotros creemos, y en eso somos empecinadas las mujeres, y las mujeres estamos acostumbradas a los procesos. Hay que trabajarle. El diálogo va a seguir abierto, quizá la semana entrante vamos a poder tener este tinto, porque hay muchas más convergencias que diferencias. Los 3 programas tienen énfasis, donde nos podemos, digamos, diferenciar, pero concurrimos en 3 o 4 temas fundamentales para Colombia. El diálogo sigue abierto, lo vamos a mantener y nos comprometimos a algo muy importante en un momento tan polarizado y de tanta agresión como estamos viendo, no tanto en los candidatos también han moderado, son más los medios y todo eso, es hacer una campaña de tal manera que podamos ir tejiendo esa posibilidad de la alianza para la segunda vuelta. Estoy hablando de segunda vuelta, todo el mundo dice hay que aspirar a pasar en la primera vuelta, pero quizá la factibilidad política y las apuestas hoy en día no nos dan para ganar en primera vuelta. Pero allí, y ustedes en su cálculo, entonces quiere decir que en su cálculo está que Gustavo Petro pasa a la segunda vuelta. Es lo que estamos trabajando para eso. Pero está el riesgo de que por no llegar unidos a la segunda vuelta pasen sea Iván Duque y Germán Vargas Lleras. Aunque a Germán Vargas todas las cuentas dicen que no,
pero la maquinaria política, mire, ya el partido de la U se le juntó. Sí. Y eso viene en pisar, y más grande. No hay mucho riesgo de que el movimiento progresista quede ahí pegadito de un pelito para pasar la segunda vuelta por falta de esta unidad. Bueno, la verdadera democracia, lo que nosotros necesitamos son reglas ciertas y resultados inciertos. Esa es la democracia, ese es el juego democrático. Lo que nosotros vamos a exigir sí es pues mucha transparencia el día de las elecciones, porque uno vota y ellos escrutan, y entonces es una cosa sobre la cual hay que estar alerta. La tarea a lo largo y ancho de Colombia hay que hacerla, y también, y en eso coincido con mi pariente Jorge Robledo, si ya no es el momento de cambiar los mismos con las mismas. Este es un país, uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, vamos a seguir dando el voto a quienes por décadas, por familias, por generaciones, por ancestros se han ganado ese lugar, o le vamos a dar una oportunidad a la esperanza, como lo decimos nosotros. Entonces, por supuesto habrá que cuidar mucho, pero yo creería, y Colombia en eso ha ido cambiando, para presidencia se mueve también el voto de opinión. Juan Manuel Santos fue reelegido presidente por la tarea que hicimos nosotros desde el Frente Amplio por la Paz, donde nos juntamos con indígenas, con comunidades afro, con organizaciones, con partidos, y dijimos no vamos a permitir que llegue Óscar Iván Zuluaga. Yo creo que ahora hay que pensar algo similar. Sí, es que de ese lado, del lado de Iván Duque y del lado de Germán Vargas, nos espera el pasado, la guerra, las grandes concesiones, la corrupción, la impunidad. Bueno, usted que es una mujer que viene de la academia, que es estudiosa, que conoce el país en toda su dinámica social, el mito con el que se ha vendido la anticampaña de Petro es, ojo, ahí viene el lobo feroz, viene el castrochavismo, viene el comunismo del siglo XXI, viene la estatización, viene la expropiación, van a quitarle las tierras a la gente, etcétera. Yo en estos días escuchaba a una persona, un pequeño empresario, muy pequeño, pues, que tiene un negocito, y me decía, José Alberto, es que si llega Petro nos van a quitar todo. Y yo le decía, eso no es así. Pero el problema es que me da el termómetro de cómo está la temperatura ideológica de lo que se le ha logrado cocinar en la mentalidad de la gente. ¿Cómo ustedes van a lograr saltar, doblar esa página? Yo veo que Petro cada vez está siendo más insistente en sus debates y en sus planteamientos en desmarcarse, pero la matriz mediática está todo el tiempo insistiendo. Claro, hay que hacer mucha pedagogía sobre el programa. Cuando la gente, yo oigo a la gente del común o a la academia o a los propietarios o a los empresarios lo de la expropiación, yo les digo, lean el programa que escribimos y váyanse al último párrafo. Eminentemente liberal. Claro, váyanse al último párrafo de la página 13. Clara y contundentemente no a la expropiación ni de vivienda, ni de la tierra, ni de las empresas. Es de verdad, yo coincido contigo, es el desarrollo de un ideario liberal, de lo que fue lo que planteó López Pumarejo. Correcto, hace unas cuantas en 1936. Décadas, la revolución en marcha, hace casi un siglo. La aspiración a la tierra, la aspiración a una riqueza con redistribución, el derecho a la salud y a la educación. Industrializar el país. Y en esa época se hablaba de industrializarlo, se desindustrializó. Aquí hay una propuesta nuevamente devolverlo a industrializar. Devolverlo, y era de todas maneras como había una fortaleza tan grande en todo lo que tenía que ver como con esa revolución verde que era el acceso a la tierra. Aquí también se dice Colombia tiene que volver a ser potencia en el tema de alimentos. Es que hasta hace unas décadas no solo nos autoabastecíamos, éramos la despensa para Centroamérica. Y todo este tema de volvernos monodependientes del petróleo especialmente. Y los TLCs marchitaron literalmente el campo. Entonces sí, la invitación, yo digo, vea, en el fondo coincido contigo, lo que hay que hacer es, este proyecto es un desarrollo profundo del Estado social de derecho.
que fue el gran diferencial de la Constitución del 91 con constituciones anteriores. No es un Estado de Derecho que solamente hable del monopolio de la fuerza, no, es un Estado social de derecho, donde la educación, la salud, la cultura, el arte, la tierra, tenga mecanismos de redistribución y de democratización. No es nada más ni nada menos. A propósito de los últimos argumentos de Gustavo Petro con respecto a que la economía no debe ser más extractivista, no debe estar enfocada o sustentada en el petróleo, el gas, el níquel, el carbón, se hacen muchos cuestionamientos. Sí, pero es que eso no se puede cambiar de un día para otro. ¿Cómo explicarle a la gente, o mejor, ustedes cómo nos explican a los ciudadanos que no se trata de que llegó el 7 de agosto y Petro es presidente y mañana cerró los pozos petroleros y entonces ya no va a volver a haber petróleo en el país y como dice la gente, se estancó la economía porque se paraliza automáticamente, sino que es un proceso gradual de ir desmontando toda esa economía extractivista para irle dando un vuelco a una economía más industrial, más agrícola, más ecológica? Pues lo explicaste divinamente tú. Creo que la palabra clave es transitoriamente, es gradualmente. Progresivamente. Es progresivamente. No es Colombia, el mundo entero concurre progresivamente a la búsqueda de energías limpias, sostenibles, progresivamente. Alemania acaba de tener una disposición sobre los automóviles que se mueven con diésel y la pone creo que para el 2030. ¿Pero qué implica? Que las empresas pueden ir ajustándose en esa tarea. Nosotros en Bogotá vamos a importar, a traer 1.200 Transmilenios con diésel. Entonces, fíjate que si uno empieza a dar no solo señales y a trazar un camino, lo dicen los expertos, en estos días hemos estado reunidos con algunos de ellos, tenemos petróleo para 5, para 6 años, puede que para un poquito más, pero es que es imposible seguir pensando que podemos vivir del petróleo. En cambio tenemos un país multidiverso, donde el tema agrario, vamos a tener 7.000 millones de seres humanos en el planeta requiriendo alimentos, nosotros podemos ser esa despensa. Entonces, por eso te digo, lo explicaste mejor que cualquiera de nosotros, es progresividad. Yo el otro día le decía a alguien, ¿usted cree que esto va a llegar y que van a llegar y van a cerrar los pozos y cerrar las minerías? No, aquí hay un asunto, protección a la minería artesanal, mayor responsabilidad en el tema de la economía extractiva, hacer de Ecopetrol una entidad que fortalezca, y en días pasados escuchaba al gerente de Ecopetrol con lo ocurrido en Lizama, ¿cierto? Terrible, la responsabilidad es enorme, pero contaba cosas que nosotros también, le decía a la entrevistadora, estamos haciendo esfuerzos para buscar otras fuentes de energía. Entonces, no estamos rompiendo con lo que hay. Y es bueno que usted nos aclare, Ángela María, que ya Ecopetrol está incursionando en energías alternativas, la propia Ecopetrol. Lo dijo su presidente, claro, no lo decimos nosotros. No es un castrochavista, ¿cierto? Es castrochavismo es decir, o venezualización, sí es lo que propone Iván Duque, que es terminar con las cortes, ¿cierto? Como lo hizo Maduro. Eso sí es lo que produce miedo, digamos. Entonces, por eso decimos, queremos una campaña, o sea, Colombia viene votando de miedo en miedo. Este miedo nos lo quieren poner a nosotros ahora, antes era a las FARC, antes era al ELN y a las FARC, no. La ciudadanía de mayoría de edad tiene más responsabilidad. Bueno, otra pregunta para que le aclare a los ciudadanos. El hecho de que se cambie la matriz extractiva hacia una matriz de energías alternativas, energías limpias, el hecho de que se hable de una economía agroindustrial y agroecológica, no implica que ustedes estén negando que venga inversión extranjera, que vengan otros proyectos del exterior para invertir en ese tipo de áreas. Esto lo digo porque también se habla de que la prédica del progresismo es una especie de autarquía. Nosotros nos bastamos a nosotros solos y nos olvidamos del resto del mundo. No es eso, pero sí queremos recoger una tradición de la cepalina, que durante mucho tiempo produjo investigación señalando
el enorme valor que tenía el mercado latinoamericano como un mercado donde podíamos, digamos con la racionalidad del trueque, pero ya metido en el mundo del mercado, intercambiar productos. No, en el mundo entero, en un mundo globalizado, eso que dices resulta imposible, pero lo que sí también decimos es que el capital per se y el capital extranjero no es, digamos, algo que se proteja por sí mismo. Y que el capital no es solamente monetario. No, y que no, claro, que el capital, que aquí cuenta el trabajo, que aquí cuenta la energía, que aquí cuenta la inteligencia, que aquí cuenta la diversidad, que hay toda una corriente de teóricos de la nueva economía que está señalando que hay que pensar en propuestas distintas, porque entre otras este modelo que nos vendieron está colapsando no solo en Colombia, en el mundo entero. Entonces, yo sí creo que, y bienvenido el debate, a mí lo único que me ha parecido, digamos, muy valioso de todo esto que ha pasado es que nos ha dado la oportunidad de poder decir, discutan, estudien, lean, no se dejen meter cuentos, no traguen enteros, como decías tú. Usted viene de la educación. Su mundo de desempeño profesional estaba muy ligado a la universidad y también a la educación de la primera infancia. Cuando yo la conocí, por lo menos estaba allí, en ese trabajo hace ya muchos años. ¿No cree usted, Ángela María, que uno de los grandes problemas que tenemos los ciudadanos colombianos con nuestra incultura política es que desde la escuela, desde la matriz de la primaria y la secundaria, falta que se haga esa educación cívica, política, pero real, pragmática, para que cuando el muchacho salga de bachillerato sepa por lo menos cómo se maneja el Estado? A usted seguramente le ha ocurrido que hay muchos ingenieros y hasta economistas que no tienen la más mínima idea de cómo se maneja el Estado. ¿Qué hacer con la base educativa? ¿Usted qué es educadora? Claro, la verdad es que la propuesta que nosotros tenemos es una educación, una formación ciudadana, como dices tú. Todo el tema de las competencias nos hizo perder un poco la perspectiva de esa formación. Es una palabra como que se usa mucho y se ha desgastado, pero de esa formación integral. Aquí lo que se quiere es una ruta de certeza desde la gestación hasta la educación superior. Tenemos un sistema educativo segmentado hacia abajo, ¿cierto? Vertical. Lo que queremos, como está ocurriendo en muchos lugares del mundo, es que esa segmentación se dé en lo horizontal, es decir, que a medida que avanzan en su formación, los jóvenes vayan encontrando oportunidades técnicas, tecnológicas, de turismo, de arte, de cultura. Ese es el sueño y una prioridad. Nosotros queremos prácticamente duplicar el presupuesto de educación. Creemos que podemos hacerlo. 250 billones de pesos para un presupuesto de un país como esto son suficientes. Hay que quitarle la plata a la corrupción y hay que poner la prioridad en la vida de la gente. Ese es el sueño de Colombia Humana. Ángela María, en estas últimas semanas ha surgido una especie de sospecha colectiva con respecto al uso de los fondos internacionales para el posconflicto. Y aunque los embajadores en su lenguaje diplomático no lo dicen, pues el solo hecho de que un embajador le pida al gobierno, por favor, ¿qué pasa? Muéstrenos a ver dónde están las cuentas, eso ya manda un mensaje que es muy complicado en el concierto internacional. Ustedes, y usted que conoce de alguna forma cercana el Estado, ¿cree que de verdad se están apropiando esos recursos de la cooperación internacional para seguir haciendo cava en la gran nata de la corrupción de este país? Bueno, están exigiendo los países donantes rendición de cuentas y eso es lo mínimo que hay que hacer. Pero también ha sido algo que un debate que hemos dado en el Congreso de la República en términos de que Colombia piensa que los recursos del posconflicto los va a poner la cooperación internacional. Yo estuve en una gira en la Unión Europea, invitada por la Federic, en Alemania y estuvimos en Bélgica,
Y claro, va a haber una solidaridad de los países, pero el asunto también lo tenemos que resolver nosotros. Entonces, frente a ese tema de corrupción, hay que rendir cuentas, hay que hacer claridad, hay que mirar dónde están los recursos. Yo sí creo que hay entidades de la cooperación internacional que le deben mayor claridad y transparencia en el manejo de los recursos en Colombia. Son entes, organizaciones internacionales que vienen, utilizan los recursos y tienen que rendir cuentas. Pero también es un llamado y será parte de lo que nosotros tenemos que hacer si llegamos a la presidencia, a la vicepresidencia, es pensar el posconflicto. Hay ya una normatividad del Fast Track, fue de lo poco que salió. Colombia tiene que comprometerse al menos durante 12 años con unos recursos para la Colombia profunda, donde solamente llegó la bota militar y ya, como lo decías tú, tiene que llegar el Estado. Y en el aquí y el ahora, a Juan Manuel Santos tiene que rendir cuentas a nosotros y a la cooperación internacional. Es no solo a ellos, a nosotros también, qué está pasando con los recursos de la cooperación para el posconflicto. Si ustedes llegan a la presidencia de la República, ustedes llegan con una participación minoritaria en el Congreso. Si juntamos los congresistas de la lista de la decencia, los congresistas del Polo, los congresistas de Alianza Verde, que en un gobierno de Petro podrían ser, digámoslo, de su coalición, son mucho menos del 20% del Congreso. ¿Qué estrategia han pensado para lograr que ese Congreso no les cierre las puertas a las propuestas del Ejecutivo que impidan que se hagan estos cambios que ustedes están planteando? Bueno, yo aprendí que en el Congreso de la República, en medio de una minoría de oposición de izquierda, por llamarlo de alguna manera, se logran cosas. El Congreso de la República tiene muchísimas carencias, pero hay debates legislativos que son muy estimulantes y que abren el espacio. Yo estoy segura que si nosotros llegamos, y digo nosotras porque sería también el poder de las mujeres, va a haber la posibilidad de encontrar mecanismos de gobernabilidad y de cooperación dentro del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque están los liberales han apoyado todo el tiempo la paz y es una bancada grande, ¿cierto? Y el partido de la U también, de Germán Vargas. Bueno, pero está yo creería que un Roy Barreras, ¿qué va a pasar? Yo pienso que a Vargas Lleras le van a sacar una declaración diciéndole que apoya la paz. Ya lo está diciendo. Yo no entiendo, y se lo dije en un debate en estos días a Pinzón. Bueno, ¿ustedes cuándo cambiaron el mensaje? ¿Cuándo lo hicieron? Cuando Cambio Radical, cada que se podía, se salía del Fast Track. Entonces, pues bienvenido ese apoyo, pero yo sí creo que por sus obras lo conoceréis. Que venga ahora Vargas Lleras, que nunca apoyó la paz, a pesar de que apoya la paz, pues bueno, ojo con ese voto el 27 de mayo, porque quizá no le podríamos creer tanto, pero los liberales que siempre han estado ahí, yo estoy segura que serían nuestros aliados. Bueno, ustedes están haciendo un trabajo de concitar la opinión, llamémoslo, no amarrada a las maquinarias políticas, no solo de la izquierda, sino a la opinión en general. Pero uno se pregunta desde acá, ¿cuál es la relación que tienen ustedes como movimiento? Yo ya usted incluyo en el movimiento progresista por obvias razones, ustedes como movimiento y usted en lo personal y Gustavo Petro en lo personal con Piedad Córdoba. Uno siempre pensó que era como natural ese tránsito de llegar a un acuerdo con Piedad Córdoba y eso no se ha notado. ¿Qué pasó? No sé qué pasó, no sé qué pasó con sus declaraciones. A mí también me sorprendieron porque yo hice parte de Colombianos y Colombianas por la Paz. Cuando llegué al Congreso de la República me invitó Piedad, la acompañé a la última liberación en el Meta y bueno, no sé qué pasó, pero bueno, ella está en su cuento, respetable. A mí Piedad no me produce sino admiración como política y lamenté profundamente esa declaración. Pero lamentando esa declaración donde ella se desbarca definitivamente o de manera muy radical, si en un eventual gobierno de ustedes la tendrían en cuenta. No sé, pues ella marcó la diferencia, Sí, yo no sé si una distancia, dinámica, ¿no? pero marcó la diferencia por ahora.
Por eso te digo, me sorprende porque es una persona con la que yo he sentido como mujer muchas identidades y a quien admiro. Yo admiro el trabajo político que ha hecho Piedad, que le ha tocado pelear contra todo, contra viento y marea. Esperemos a ver, pero por ahora fue ella la que marcó la diferencia. Aprovechando, digámoslo, esa hoja de vida que tiene cercana a empresarios pequeños y medianos, cercana a líderes sociales, cercana a la academia, ¿qué le dice a ese empresario pequeño y mediano? Ya no hablamos de los grandes empresarios, de esos, sí. el que tiene la cacharrería, la talabartería, la ferretería, de cara a lo que puede esperar de un gobierno de Petro y de usted. Que la pequeña y la mediana empresa es prioritaria. Yo digo que la grande también. Claro. O sea, nosotros nos han tildado que lo que queremos es acabar con las grandes empresas, para nada. Pero en especial hay una alusión en el programa a un fortalecimiento de la pequeña y la mediana empresa en la línea de acceso a tecnología, a prácticas que les permitan cualificar su producción, al tema de los sistemas de información que les permitan estar conectados con el mercado del mundo. Y por supuesto, desde la perspectiva tributaria, va a haber una mirada global a lo que significa el aporte de los pequeños y medianos empresarios en Colombia, porque entre otras son los que tienen, al menos la mediana empresa, el mayor número de oferta de empleo en Colombia. Hay que protegerla, hay que cuidarla, hay que cualificarla y es una prioridad nuestra. Y ya para los emprendimientos, para las mujeres jefas de hogar, para la economía popular, hay una figura que estamos trabajando con el profesor César Giraldo, que él la ha llamado alianzas público-populares. Conocemos las grandes APP, sino público-populares. Muy interesante ese modelo. Que es, por un lado, crear un piso de protección social para tantas y tantas iniciativas que existen, una cualificación para que también sean fuentes de provisión de bienes y servicios para el Estado, para el sector privado y en los territorios. Es una figura muy potente, estamos trabajando en ella y decimos las alianzas público-privadas están en la Constitución, las defendieron, en algunos casos han funcionado, en otros han sido un verdadero desastre, se han robado la plata nuestra y aquí hay que dar una oportunidad a esa economía popular. Ángela María, una de las preocupaciones que uno como elector potencial que tiene frente a una campaña como la de ustedes es, bueno, pero y además de Petro y de Ángela María, que son figuras conocidas, en un gobierno de ellos, ¿quiénes van a estar rodeando ese gobierno? Es decir, hay figuras expertas en los temas económicos, educativos, de infraestructura, agroambientales, ecológicos, institucionales, que estén respaldando y que estén dispuestos a jugar el partido en ese gobierno. La tarea programática la está coordinando María Mercedes Maldonado, es una doctora en urbanismo que trabajó con Gustavo Petro en la Secretaría de Vivienda. Y hay un equipo de investigadores, de profesores. ¿Podría darnos algunos nombres de gente reconocida? Bueno, el profesor César Giraldo, sí, muy González, María Mercedes es una experta en urbanismo. Hay un equipo muy grande en el tema ambiental. El profesor Charry es experto en el tema de tierras, pero bueno, Ricardo Bonilla fue su secretario de Hacienda, hizo parte de la misión de reforma tributaria, es profesor de la Universidad Nacional, está Fernando Medina, pues apoyando desde una perspectiva mucho más académica. Yo estoy apoyada en cantidades de mujeres académicas en todo lo que tiene que ver con todo el tema de agenda de mujer de manera transversal. Yo soy una especialista en el tema de mujer, en el tema de niños y jóvenes, porque ha sido la tarea que yo he hecho. Entonces hay que pensarlo colectivamente. Yo sé que hay que dar nombres, pero creo que también parte de lo que tenemos que aprender es a trabajar en equipos
ahí nos están llegando cientos de propuestas. Esta mañana tenía reunión con profesores de la Universidad del Valle que nos están hablando, por ejemplo, del problema de Cali, de lo que pasa con el agua en Cali, de lo que pasa con en Cali, de lo que pasa con las grandes extensiones de caña que tienen también que empezar a hacer una recuperación de ese territorio. Y entonces esto es un colectivo aportándole a la propuesta. Y hay algo muy bello también en la tarea que nos lo está garantizando la relación con los pueblos indígenas, que es esto que se llama los saberes ancestrales. Aquí a veces también nos centramos en traer una cantidad de conocimientos y olvidamos que los indígenas y los afro especialmente cuidaron, nos enseñaron cómo cuidar la tierra, cómo cultivar sin agotar la tierra. Entonces aquí tiene que darse una alquimia de saberes para enriquecer la tarea. Entonces aquí no se trata de un gobierno de sabios que van a venir, no, unos expertos con responsabilidades, un gabinete, pero un trabajo con la comunidad para que sintamos que esta tarea es de todos y de todas. La corrupción es una palabra que se ha convertido casi que en una especie de lugar común y todos los políticos de cara a la galería hablan de la corrupción, de combatir la corrupción, de no estar de acuerdo con la corrupción, pero lo cierto es que el país todos los días asiste impávido a ver cómo se burlan del Estado de Derecho, de la institucionalidad. No ladroncitos de 2 pesos, no ladroncitos de una moto ni de un celular, sino esas personas o esas mafias que han cooptado al Estado, que han cooptado las empresas del Estado y que en una sola llevada se llevan 10.000, 100.000, 200.000 millones de pesos y uno termina viéndolos casa por cárcel, en guarniciones militares, que si eran 20 años la cárcel terminan en 4 años y después terminan siendo excarcelados. ¿Qué plan tienen ustedes frente a eso? ¿Cómo endurecer que el que tiene poder y abusa del poder y se roba al Estado pague cárcel común como cualquier colombiano? Bueno, yo he acompañado en su momento el espíritu de la consulta anticorrupción del Partido Verde. Me parece que en parte hay que seguir trabajando por esa tarea, pero creo que no es suficiente. O sea, decir que la corrupción es que los congresistas se ganan una cantidad de plata, no es suficiente. Sí, seguramente hay que cerrar esas brechas, hay que disminuir los salarios no solo de los congresistas, sino el otro día escuchaba, la Procuraduría General de la Nación tiene cerca de 700 procuradores delegados que tienen salarios entre 20 y 25 millones y muchos de ellos no hacen nada. Entonces hay que hacer un ejercicio de depuración, de cerrar esta brecha enorme entre un país formal con unos salarios que resultan desproporcionados y un 50% de informalidad en Colombia. Eso hay que cerrarlo. Y hay que cerrarlo vía legislativa y hay que cerrarlo vía también depuración de estas prácticas. Pero yo creería que hay un tema fundamental que está en el programa y es fortalecer la gestión en lo local. Hacer realidad el principio de la Constitución, que es la descentralización. Aquí lo que se hizo fue desconcentración y con la excusa de decir que en los territorios se robaban la plata, se centralizaron. Eso nuevamente hay que volverlo a descentralizar, a ir a presupuestos participativos, con antanas. Nosotros hicimos presupuestos participativos de localidad en localidad, priorizando a dónde iban los recursos, y eso le permitió a esas personas que habitaban Ciudad Bolívar, por decirte un ejemplo, estar atentos a lo que va a pasar. Hacer mucho más transparente un mecanismo, el que llaman de la mermelada, que siempre ha existido. El famoso computador que dice que tienen cuando llegan los congresistas y dicen yo tengo este proyecto. Eso hay que hacerlo transparente en el mundo entero. La gestión de los recursos para los territorios se hace con los parlamentarios, ¿sí? Sean diputados, sean senadores, pero haciéndolo transparente. Entonces, el representante del Valle del Cauca de X partido gestiona y trabaja con la comunidad esta tarea y hace claro dentro del plan de desarrollo que eso va a estar ahí. Es hacer transparente, es poner como una cámara. Recuerdo una frase de Antanas: no me pide en privado lo que no me puedes decir en público. Pues bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
Pero hay una tesis fundamental de Gustavo, y es que la forma de entrarle a la corrupción, y en eso coincido absolutamente con él, es fortaleciendo lo público, por supuesto en alianza con lo privado. Nosotros no vamos a acabar, por supuesto, con el sector privado, fortaleciendo lo público, la capacidad institucional y la gestión en los territorios. Si ustedes son elegidos presidente y vicepresidente de Colombia, ¿cuál sería la relación de ustedes con Iván Duque, con Álvaro Uribe Vélez, con Germán Vargas Lleras, con Juan Manuel Santos, es decir, con todo lo que significa ese pasado que están ustedes hoy confrontando? Bueno, si nosotros estamos diciendo que hay que salir del odio, hay que salir del odio, hay que salir de la confrontación, hay que hacer un gran acuerdo. Entre otras, el acuerdo de La Habana lo propone, ¿sí? No es un acuerdo con las hoy fuerzas alternativas del común, no, un acuerdo con todo el mundo, un relato común, lo hemos llamado Gustavo y yo, una posibilidad de reconocernos en esta historia, pero en el caso de algunos integrantes de la clase política es que pase por la verdad. O sea, yo sí quiero conocer la verdad de Álvaro Uribe, yo sí quiero conocerla, en especial de él, que se precia de ser un ciudadano y que le debe tantas verdades a este país. Entonces, habrá que tejer ese trabajo, habrá que tejer esa tarea, pero se vienen tiempos de reconciliación y a eso hay que creerle. Pero lo que a mí me dijeron a lo largo y ancho cuando salí a cientos de lugares de Colombia, que si no hubiera sido copresidente de la Comisión de Paz no los hubiera conocido, ¿cierto? Este país puede perdonar si conoce la verdad. Y aquí necesitamos conocer muchas verdades. Le dijeron, repítame, ¿qué le dijeron? Este país puede perdonar las víctimas del Putumayo, del Caquetá, sin conocer la verdad. Si conocemos la verdad. Ah, si conocemos la verdad. Si conocemos claro, o sea, más que lo que yo he encontrado en el Chocó, en el Valle, aquí en Cauca, de las comunidades más golpeadas, de campesinos. La gente no quiere venganza, la gente necesita paz. La gente del común quiere paz, pero quiere verdad para entender y comprender por qué pasó lo que les pasó y cuál es el presente y el futuro que tienen. Eso nos va a permitir pensarnos en un país que tenga señales de presente y de futuro y que deje de mirar al pasado. O sea, al pasado solo lo vamos a mirar, como dice Todorov, para entender lo que nos pasó y para vincularnos con la vida, con el amor, con las posibilidades de una vida digna de hombres y mujeres, y en todas sus expresiones, en todas sus etnias, en todas sus identidades sexuales, porque aquí tenemos que tener un relato común donde todos quepamos. Bueno, le agradecemos a la doctora Ángela María Robledo. Ella es fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro por el Movimiento Progresistas. Estamos a menos de 2 meses, a 50 días aproximadamente de la elección del 27 de mayo. Está de paso por Cali. Viene ella no agitando masas, sino movilizando gente. Personas de los más diversos sectores, de educación, de empresas, de sectores cooperativos, sectores sociales diversos, también empresarios, políticos, que creen que aquí hay un momento donde con personas como ella se puede dar un salto de esperanza. Usted la ha escuchado, es una persona que lleva más de 40 años trabajando por el cambio de la realidad social y cultural de este país, particularmente con niños y jóvenes. Yo puedo decirlo porque la conocí hace muchos años trabajando en esos temas y siempre ha estado allí consecuentemente. Hoy, que la vida la pone en una situación donde podría ser nuestra vicepresidenta, hay que darle el voto de confianza de que ella va a honrar esa confianza que le depositan los ciudadanos, y con ella podríamos tener una ruta de esperanza, no solo para las mujeres, sino también para nosotros los hombres y para todos los ciudadanos y ciudadanas colombianos. Buenos días.